Hermanos, continuamos con la segunda parte de la serie de la epístola a los Colosenses. Yo espero que usted haya tomado el tiempo para repasar la epístola, leer, meditar en el texto. Y pues bueno, hoy vamos a trabajar dos versos. Vamos a trabajar el verso 9 del capítulo 1 y el verso 10. Estamos trabajando verso a verso esta epístola a los Colosenses. Versos 9 y 10 del capítulo 1. El sermón de hoy se titula Llenos de conocimiento. De pronto puede parecer que está como bañado de soberbia el título del sermón. Y podemos pensar entonces que vamos a hablar de que nosotros estamos llenos de conocimiento. Pues jamás vamos a pretender algo así en un sermón. Jamás vamos a pretender ese tipo de cosas. Pero lo que sí vamos a ver es esta frase o este título, llenos de conocimiento, en medio del contexto en el que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas. Y yo de verdad fui muy enseñado por Dios a través del texto. Edificó mucho mi vida este sermón. Bueno, siempre lo hacen los sermones y los estudios, pero me pareció sorprendente cómo a dos versos le podemos extraer tanta enseñanza, tanto contenido. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. ¿Lo tienen? Ven. Dice la palabra, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Esta mañana estamos delante de ti, Señor, humillados, reconociendo, Señor, nuestra dependencia, nuestra necesidad de ti, de tu Espíritu, Señor, en nosotros. Gracias, Señor, te damos porque nos has permitido por gracia reunirnos, celebrar tu nombre, recordar, Señor, con los cantos que tú eres nuestro Dios y que tú eres fiel y que tú estás con nosotros donde quiera que nosotros estemos y que nada, Señor, nos separará de tu gran amor que es en tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra que nos instruye, nos corrige, nos anima, nos consuela, Señor, y nos prepara enteramente para toda buena obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Habla a nuestros corazones, Señor, que recibamos con humildad la palabra que tú implantas, el evangelio que tiene poder para salvar almas. En el nombre de Jesús damos gracias, amén y amén. Bueno, hermanos, como vimos en el sermón anterior, el apóstol Pablo está haciendo una descripción del tipo de oración que él tiene por la iglesia en Colosas. El apóstol Pablo está orando por ellos. Ellos están mostrando amor. ¿Recuerdan lo que vimos de Epafras? Epafras se viene a buscar a Pablo y le comenta del amor que están teniendo los hermanos en Colosas. Y no solo el amor que están teniendo, sino que sus vidas están cambiando. Y eso fue para Pablo una gran noticia. Pero en medio de tantas noticias que conmovían los cimientos del apóstol Pablo, esta, aunque era muy buena, venía acompañada de un inminente peligro que tenía Colosas, y como lo vimos la vez anterior, que eran las tradiciones ascéticas y los gnósticos o el gnosticismo. Entonces el apóstol Pablo se ve en una profunda necesidad de defender el principio de la suficiencia de la persona de Cristo y de su obra.
Esta es una necesidad que el apóstol Pablo tiene y por eso escribe esta epístola. El evangelio los ha llevado a ellos a cambiar su estilo de vida. Y Epafras es el canal, hermano, Epafras es el canal por el cual ellos llegan a conocer a Cristo. Epafras es el instrumento que Dios utiliza para ello. Algunos historiadores también dicen que Epafras no solo fundó la iglesia en Colosas, sino que también la de Hierápolis y la de Laodicea. Pero bueno, esos son comentarios de historiadores y es bueno tomarlos en cuenta, haciendo con esto Epafras un trabajo en la zona de Frigia, en el valle de Licus o Lico, que vimos la semana anterior, que traté aquí con mis manos de presentarlo de una manera un poquito gráfica para que pudiéramos ubicarlos. Por otro lado, Pablo, en medio de esta escritura, nos da una gran lección respecto a la oración que él tiene por los colosenses. Pablo, como podemos ver, y le compartí esto a los hermanos el jueves, Pablo está orando por los hermanos que están caminando bien. Pablo no está orando por los que no se han convertido, o no lo está mostrando en este texto. Pablo no está orando por los que están enfermos. Pablo está orando por los que están caminando bien. Y él dice, doy gracias a Dios por el amor que hay entre ustedes y la fe en Cristo Jesús y todo lo que está pasando en medio de ustedes respecto al amor los unos para con los otros. De pronto nosotros, hermanos, vemos, y esto pasa, yo le decía a los hermanos en la iglesia, vemos a los que están bien y decimos, no, dentro de mi agenda de oración debo de meter a los que están pasando problemas y situaciones difíciles, pero no oramos por los que están siendo de buen testimonio. Oramos por los que están pasando aflicciones, necesidades en sus casas, los que están enfermos, los que tienen este tipo de situaciones, pero no oramos por los que están bien. Y de pronto decimos, hermano Mario que está predicando ahí, el hermano Héctor, el pastor David, ellos están bien, yo no los meto en mi agenda de oración. Pero quiero compartir un extracto de una enseñanza de John MacArthur respecto a este principio de la oración. Y él dice que las personas que están caminando bien son las que están en medio de luchas más grandes, porque probablemente están enfrentando más resistencia. La resistencia más grande por parte del enemigo va a venir en contra de la gente que es la más exitosa por causa de Dios, y esas son por las que debemos orar. Entonces, si usted ve a su hermano a su lado y usted lo ve muy cimentado en Cristo y lo ve muy bien, yo le animo a que también ore por él. Está bien que ore por los que necesitan, por los que están pasando situaciones difíciles, por los enfermos, debemos orar por todos ellos, pero si usted ve a su hermano que está muy bien, usted debe orar por él. Y Pablo nos está mostrando a través de la descripción de esta oración que él está orando, dando gracias a Dios por los que muestran amor los unos para con los otros. La petición del apóstol Pablo no se está limitando a las necesidades de Colosas, sino que la petición del apóstol Pablo y la gratitud van para con los que están caminando bien, en obediencia, en amor. Entonces vimos que la oración se divide como en extractos y vemos la acción de gracias en los primeros 8 versículos que mencionamos anteriormente, pero en el verso que vamos a ver hoy hay una petición del apóstol Pablo. En medio de esta petición, antes de que vayamos a ella, hay algo notorio y claro que estamos viendo en Colosas y ya lo hablamos. El evangelio que habían recibido había hecho que ellos vivieran el amor y que sus vidas estuvieran cambiando. Las vidas de los hermanos de Colosas estaban cambiando. Eso no hay quite, eso ya estaba sucediendo. Y entonces vimos cómo el evangelio cambia la vida de una persona. Y la pregunta que hicimos en el sermón anterior al final es, ¿el evangelio ha cambiado mi vida? ¿El evangelio de verdad transformó a David Salazar? ¿De verdad el evangelio lo ha transformado? Entonces la pregunta para todos nosotros hoy es también, ¿el evangelio me ha transformado a mí? ¿Yo he tenido un cambio en mi vida por el poder del evangelio?
Vamos al verso 9 de Colosenses capítulo 1. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Después de los buenos reportes que el apóstol Pablo está recibiendo, Pablo les muestra cuánto invierte en él en la oración, a fin de que ellos sean llenos del conocimiento. ¿De qué? De la voluntad de Dios. Entonces Pablo está orando constantemente, orando sin cesar. Entonces es bueno que nosotros entendamos lo que significa orar sin cesar. No es que Pablo literalmente doblaba sus rodillas y se inclinaba 24 horas al día. La palabra del Señor nos demanda que debemos orar sin cesar en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Pero el apóstol Pablo apenas recibe la noticia, les dice, yo oro sin cesar. Oramos aquí donde estamos sin cesar por ustedes, todo el tiempo. ¿Y qué es orar sin cesar? Y quiero tomar una ilustración que compartió el hermano Mario mientras hablábamos de la oración el jueves. Y él hacía mención de una enseñanza que escuchó y ligaba la oración como una comunicación directa con Dios todo el tiempo. Nosotros vamos en nuestro carro y vamos pensando en un montón de cosas. Pensando en la economía, en los problemas, las deudas, lo que hay que pagar, los chiquitos, la esposa, mi papá, mi mamá, las situaciones del trabajo, las situaciones de estudio mientras voy manejando, mientras me estoy bañando, mientras estoy comiendo, mientras voy por el camino, mientras voy a agarrar el bus, mientras me monto al bus. En todo ese tiempo estamos pensando un montón de cosas. Pues en todo ese tiempo nosotros, en vez de preocuparnos por tantas cosas que nos rodean, en medio de esos tiempos deberíamos de orar también. Eso es orar sin cesar, tener una comunicación con Dios todo el tiempo. Pastor, es que yo no tengo tiempo para orar. Si tiene tiempo para estar pensando un montón de cosas mientras maneja, mientras viaja, mientras todo eso, usted tiene tiempo para orar. Entonces a la iglesia se le demanda orar sin cesar, y el apóstol Pablo nos da un ejemplo. Él dice, yo oro, les dice a los colosenses, yo oro por ustedes sin cesar. Todo el tiempo estoy orando, todo el tiempo yo oro. El apóstol Pablo a través de esta oración está evidenciando el amor que tiene por la iglesia en Colosas. Cuando nosotros, hermanos, oramos por los demás, nosotros estamos evidenciando amor. Cuando viene un grupo de hermanos los días martes a orar acá, a este edificio, cuando viene ese grupo, nosotros, los hermanos que están, si estamos nosotros y si no estamos, si hay otros hermanos, están evidenciando amor para con los demás, para con usted, para conmigo. El venir y orar de manera corporativa, toda la iglesia está evidenciando que nos amamos unos a otros. Tomamos un tiempo de nuestra agenda, lo separamos, nos reunimos acá para orar por nuestros hermanos. Eso es amor. Estamos tomando de ese tiempo, del tiempo que muchos hermanos podrían decir, no, me quedo con mi esposa, me quedo en mi casa, me quedo acostado viendo una película o viendo las noticias, o me quedo en otra, mientras muchos hacen eso, otros hermanos toman el tiempo para orar por usted. Y esto es amor. Ahora, después de que ha sido evidente en la iglesia de Colosas el amor, entonces Pablo hace una petición por conocimiento. El evangelio hizo, Joan, que cambiaran las vidas de ellos. ¿Está bien? Cambiaron las vidas. El evangelio hizo que vivieran en amor. El evangelio está haciendo que se amen unos a otros. Pero si ya tenían el evangelio, que entendemos que es Cristo encarnado, Cristo muerto, sepultado, resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, lo vimos en 1 Corintios capítulo 15, en el sermón anterior. Ellos ya conocían esto, pero Pablo dice, pido que sean llenos de conocimiento. La base inicial de la iglesia de Colosas era el amor. Pablo no está diciendo, doy gracias a Dios por el abundante conocimiento que hay en medio de ustedes. No está diciendo eso el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo está diciendo, doy gracias por el amor que están mostrando unos con otros. Podríamos decir que la base, que lo básico, que lo esencial que produce el evangelio es amor los unos por los otros. Eso es como lo básico, con lo cual no podemos pretender llenarnos de conocimientos si ni siquiera podemos vivir en amor a causa del evangelio y la esperanza que nos está reservada en los cielos. ¿Están conmigo? El amor es la base que muestra la iglesia de Colosas. Y después, como Pablo dice, ok, tienen amor, súper bien, me alegra mucho, ahora yo le pido a Dios que los llene de conocimiento. ¿Considera usted, hermano, que vive en amor con sus hermanos? Porque entonces tendríamos que irnos para atrás en la oración de Pablo y pedir que el evangelio alumbre el corazón de las personas para que produzca amor en ellos. Pero si usted dice, no, pues el evangelio ya me cambió, ya yo amo a mi hermano. Ya yo los amo, yo amo a mis hermanos. Ok, entonces partimos de ahí para decir, ok, ahora pidamos por ser llenos del conocimiento. Entonces, Pablo no está reconociendo su conocimiento, sino su amor a causa del evangelio. El impacto que tiene el evangelio en la vida de una persona hace que viva en amor con los demás. Pastor, y si una persona no vive en este amor, bueno, probablemente el evangelio no le haya transformado. El evangelio no le ha transformado, aunque piense que sí, no lo ha hecho. El evangelio cambia nuestras vidas y lo primero que sucede es que empiezo a amar a mis hermanos y amar al prójimo y amar a todos los que tengo a mi alrededor. ¿Está conmigo? Dígame amén. A pesar de que ellos ya lo conocen, Pablo ve una necesidad muy importante. Está bien el evangelio, pero yo considero como apóstol que tienen una necesidad, ser llenos del conocimiento. Muy bien el amor, muy lindo todo esto, el evangelio está produciendo esto, ahora tienen que ser llenos de conocimiento, que significa en este contexto, y ya lo vamos a explicar un poco, saturarse de conocimiento, una saturación de conocimiento, un exceso de conocimiento de Dios. Veamos dos aspectos. Por un lado, el día de ayer estábamos trabajando y bueno, haciendo una zanja y tratando de colocar los tubos y que el tema del nivel y que la zanjita tiene que ir de esta forma y que la zanja tiene que ir de la otra. Pero dentro del ámbito de la construcción hay algunos que saben y nosotros que no sabemos. Entonces, cuando uno habla con los hermanos que saben, uno tiene que estarles diciendo, hermano, venga, revíseme aquí a ver cómo voy. ¿Sí o no? Ya los varones saben cómo trabaja eso. Venga, revíseme a ver cómo voy. Entonces, el que sabe le dice, tiene que hacerle un poquitito, tiene que darle un poquito de nivel, hay que acomodar. Ok, perfecto. Entonces usted le da, porque ya lo está guiando el que sabe. Pero cuando uno habla mucho con los hermanos que trabajan en construcción y uno les puede exteriorizar, mira, ¿qué hago yo cuando estoy solo? Entonces el hermano que sabe le va a decir, aprenda. ¿Sí o no? Aprenda. Tiene que aprender a trabajar. Sí, porque usted en su casa, en la noche se les pegó un tubo a las 11 de la noche y resulta que, bueno, ¿y qué tiene que hacer usted? Y tiene que ver cómo lo arregla. Y hay hermanos que conocen de fontanería y estamos nosotros. Pero nosotros los que no sabemos tenemos que aprender. Porque no siempre está el hermano que sabe a la par mía, ¿sí o no? El hermano que sabe, voy a poner a tío Alejandro de ejemplo, tío Alejandro sabe, él no siempre está a la par mía. Y yo necesito tomar una decisión, son las 12, 1 de la mañana, se reventó un tubo, ¿qué tengo que hacer? No puedo llamar a tío, ¿cómo lo voy a despertar? ¡Qué vergüenza! Yo tengo que resolver eso. Entonces, por un lado, a la luz de esta ilustración, hay una necesidad de que el creyente tenga convicciones firmes. El creyente debe tener convicciones firmes
que lo hagan tomar decisiones sólidas en su caminar cristiano. Porque no siempre está el pastor a la par. Porque no siempre está el hermano que predica, no siempre está el diácono, no siempre está el ujier, ellos no siempre están a la par mía. Entonces nosotros como creyentes tenemos la obligación de crear convicciones. ¿Está conmigo? Vamos a ver eso primeramente. Hay un dicho muy popular que dice que el que no lee está condenado a creer todo lo que le digan. Es un dicho muy popular, yo creo que es cierto. Pero por otro lado, ya vimos un punto, ahora quiero que veamos el otro. Debemos apreciar que hay personas que conocen un poco de algo, pero no están saturados de ese conocimiento. Una cosa es conocer un poquito de algo y otra cosa es conocer plenamente algo. Yo no sé nada de música. Pero supongamos que yo puedo tocar un poquito la guitarra. Yo puedo tocarla un poquito, pero eso no me hace una persona llena del conocimiento de lo que es la música. Yo puedo saber qué pasa si mi carro se está calentando, si mi carro me tira alarmas de que se está calentando y yo puedo tener la idea de que si se calienta el motor se me va, pero eso no me hace un mecánico profesional, ¿o sí? ¿Verdad que no? Yo puedo tener la idea de que cuando el carro, vamos a ver, los que saben, Guaco que está ahí atrás, que el carro me tira un humo negro, eso es como señal de que el motor hay que hacerle un trabajo, pero eso no me hace a mí un mecánico. Yo tengo un leve conocimiento, pero yo no estoy saturado de ese conocimiento como el hermano Walter, por decir algo. Entonces, en el texto griego, cuando el apóstol Pablo hace la petición de que seamos llenos del conocimiento, el término que utiliza es plero o plerón en griego, que significa llenar hasta arriba. Es como cuando a usted le sirven una taza de café, pero el café es así. Y usted dice, pero de ahí. Pero yo he escuchado personas que dicen, llénemelo de café. Entonces viene al tope que hasta que cuesta agarrarlo porque el mínimo movimiento se derrama el café. Entonces usted tiene que acercar y sacarle un poquitito. Todos hemos hecho eso, ¿sí o no? Con un café, con un refresco. La palabra que utiliza en griego el apóstol Pablo es lleno hasta el tope. Una saturación en esa taza. Una saturación. El término que utiliza el apóstol Pablo en griego es utilizado también en Juan, capítulo 16, verso 6, cuando Jesús habla de su partida y les dice, ustedes se han llenado de tristeza, se llenaron de tristeza, están tristes, muy tristes, y apliquémoslo cuando se pierde un ser muy querido, cuando las personas pierden un ser muy amado, la tristeza les embarga y domina sus emociones. La tristeza domina sus pensamientos. ¿Sí o no? Están llenos de tristeza. Cuando la tristeza nos llena, nosotros somos dominados por ese sentimiento. Dios quiere, hermanos, Dios quiere que el creyente sea lleno, saturado hasta el tope del conocimiento de su voluntad. Entonces, si aplicamos ese término lleno a la luz de la tristeza de la cual habla Jesús en Juan 16, nosotros podemos decir que dicho sentimiento domina mi ser. Entonces, cuando yo estoy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, ese conocimiento domina mi conducta y mi vida. La domina. Y yo quiero que esto lo lleve a su plano personal. Hablamos del gnosticismo. ¿Recuerdan el tema del gnosticismo? La gnosis era la forma en la que ellos adquieren, los gnósticos, conocimiento de manera intuitiva. Y dicho conocimiento no tiene como vía la razón, sino la intuición. Entonces el apóstol Pablo está enfrentándose a los gnósticos. Entonces él les dice, yo pido que sean llenos, saturados hasta el tope de
conocimiento, pero no utiliza la palabra gnosis en el griego. Le agrega un prefijo, epignosis. Y entonces, pastor, ¿qué significa eso? Significa, a la luz de la cultura en la que estaban, de los gnósticos dando esta batalla, significa un conocimiento mayor que eso. Un conocimiento supremo, un conocimiento más minucioso, un conocimiento más completo, un conocimiento más poderoso. Vaya conmigo y mantenga Colosenses ahí a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 y me dice amén y mantenga Colosenses. Versículo 15. Me dicen amén cuando lo tienen. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Amén. Dice la palabra, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un contraste entre vivir bajo la voluntad de Dios y vivir bajo los preceptos del mundo. Y Pablo les está diciendo, yo pido que ustedes sean llenos, saturados hasta el tope de un conocimiento supremo, un conocimiento más alto, un conocimiento más minucioso de la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero si Pablo nos pide a nosotros, a la iglesia en Colosas, que seamos llenos de ese conocimiento, eso lo podemos traducir a la luz de Primera de Juan 2, que nosotros no podemos estar más llenos de las cosas de este mundo que del conocimiento de la voluntad de Dios. En teoría, un creyente no debería manejar mejor las noticias, las series de televisión, los marcadores y estadísticas del torneo, de fútbol, de básquetbol, las estadísticas del boxeo, las estadísticas de cualquier otro deporte. Un creyente debería de dominar, de estar tan lleno del conocimiento de Dios, que debería de dominar todo su ser este conocimiento, y nada de este mundo debería de competir con eso. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Pablo está pidiendo para que conozcan a Dios de una manera plena, que conozcan la voluntad, lo que Él quiere hacer. ¿Cómo nosotros vamos a vivir para siempre si no conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a permanecer siempre si no conocemos dicha voluntad? El cristiano, usted y yo, tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Usted está conmigo? Tenemos que conocerla. Esto no es una tarea del pastor, hermanos, es de toda la iglesia. Pablo les dice que él clama a Dios para que estén saturados del conocimiento de lo que Dios quiere, en un contraste con el mundo. Los gnósticos tenían un conocimiento intuitivo. En su intuición ellos decían que accesaban al conocimiento, pero Pablo les dice, hay un conocimiento que no es ese de los gnósticos, hay un conocimiento supremo. Y yo le pido a Dios que ustedes se saturen de ese conocimiento. Y en la lucha que tenían con los gnósticos, el apóstol Pablo ve necesario que la iglesia de Colosas domine la verdad de Dios, estén saturados de ella, porque los intuitivos estaban metidos dentro de la iglesia. Un conocimiento intuitivo que no viene por la vía de la razón, sino que es una intuición. Así vivían los gnósticos, metidos dentro de la iglesia, engañando a aquellos que no estaban llenos de la verdad y que el evangelio no les había alumbrado. Lo que esto nos dice, hermanos, a la luz de esta palabra llenos, a la luz de lo que vemos en Juan, es que nosotros, hermanos, debemos de ser dominados por este conocimiento. ¿Usted sabía que mucha parte de la iglesia tiene un montón de problemas emocionales porque no están llenos del conocimiento?
un montón de ausencias, un montón de vacíos, un montón de inseguridades, un montón de ansiedades, un montón de depresiones, un montón de cosas porque no están saturados ni dominados por la voluntad de Dios. Entonces, con tal de no ir al texto y dedicarse, esforzándose por buscar a Cristo allí, buscan otro montón de recetas afuera. Que terapias, que el psicólogo, que el consejero, no sé qué, que el otro, que aquí. Porque no se saturan de la verdad de Dios que es suficiente en la vida de un creyente. Pero bendito sea Dios que usted tiene ese texto ahí conmigo. Tiene ahí usted una Biblia, usted tiene la palabra de Dios allí. Tiene que ir a ella, tiene que estudiarla. Dios muestra cuál es la consecuencia de no tener conocimiento. No lo busque, se lo leo en Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo, dice en el Antiguo Testamento, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta es la condición de un mundo sin Cristo. Desechan el conocimiento de Dios y entonces se encuentran en una condición desfavorable. Los gnósticos estaban peleando, estaban tratando de hacerle una zancadilla a través de una obra satánica al mensaje del evangelio. Pero la iglesia, hermano, la cual ha creído en el evangelio, la cual muestra que su manera de vivir ha cambiado y que vive en amor, es llamada a conocer a Dios de tal forma que ese conocimiento pleno, que ese conocimiento saturado domine su vida. Domine. Un compañero que falleció, Marvin Sandoval, creyente, cuando andábamos en las giras y en el trabajo de campo como técnicos, él me veía estudiando en el almuerzo. Y ahí yo con la palabra, un libro, y él me decía, eso varoncito, dele duro a la ignorancia, dele duro a esa ignorancia. ¿Por qué, hermanos? Porque para muchos la ignorancia es importante. Y esta frase guárdela, para muchos la ignorancia es importante. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 15. La ignorancia, hermano, debemos, como decía ese compañero creyente, debemos de darle duro a la ignorancia, hermano. Efesios 5, verso 15. Pablo está pidiendo a Dios que sean saturados del conocimiento. Y es una petición muy importante. Yo me hice muchas preguntas cuando leí eso. Esa petición. Me dicen amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo tenemos que andar? No como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros debemos entender la voluntad del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando y cantando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La hermana Andrea, cuando empezó la reunión, leyó algo casi idéntico, pero en Colosenses. Fue casi idéntico, pero en la epístola de Colosenses. Entonces, vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cómo tiene que morar? En abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora,
la palabra de Cristo en nosotros, si nosotros vemos el texto de Colosenses, saturándonos a nosotros trae la misma consecuencia que vemos en Efesios capítulo 5. El ser llenos del Espíritu se da en el tanto la palabra de Cristo more en nosotros. Ahora, lo que pasa acá es también interesante porque dicen, sean llenos del Espíritu. La palabra tiene que morar en ustedes. Ustedes deben ser diligentes y responsables siendo llenos de la palabra, abundando ustedes en ella. Es una responsabilidad del creyente ser lleno del Espíritu. La pregunta es, si es responsabilidad del creyente, ¿por qué Pablo le pide a Dios que ellos sean llenos? Pablo le pide a Dios que ellos sean llenos de conocimiento, pero es una responsabilidad del creyente ser lleno de la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, llenarse hasta el tope del conocimiento supremo de nuestro Señor Jesucristo. En Juan, no lo busque, capítulo 5, verso 39, y dejo la pregunta que hice ahí porque ahorita lo vamos a ver. En Juan capítulo 5, verso 39, dice la palabra, escudriñad, dice Jesús, hablándole a los judíos, las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la palabra de Dios nosotros adquirimos ese conocimiento. Ahora, hay una diferencia entre la gnosis y la epignosis. La gnosis de los gnósticos venía como una intuición. El creyente no vive por intuición. ¿Ven la diferencia? El conocimiento que el creyente adquiere no es por intuición. No es así. Así eran los gnósticos. Y lo vimos a la luz del sermón anterior. El conocimiento que el creyente adquiere es diferente. Entonces decimos, ok, Pablo está diciendo, tenemos que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, saturarnos de ese conocimiento. Entonces viene la pregunta, ¿dónde está la voluntad de Dios? Bueno, pastor, usted está diciendo que está en el texto, que en el texto está la voluntad de Dios, pero ¿cómo me prueba usted eso a mí? Voy a leerle varios versos, nada más para hacer mención. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, número 1. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13. Esta es la voluntad de Dios, que sean sumisos en el gobierno en el que están. Primera de Pedro, capítulo 4. Sufran por la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y así podemos sacar un sinnúmero de textos respecto a la voluntad de Dios y cómo nosotros debemos seguir esa voluntad. La voluntad de Dios está aquí en el texto. Aquí está la voluntad de Dios. Y entonces Pablo dice, yo estoy pidiéndole a Dios, yo le pido a Dios que ustedes se saturen hasta el tope del conocimiento de las palabras de Dios, de la voluntad de Él. Entonces, muchos ya están en una lucha interna. Interior, yo lo sé. Pero ahora hice una pregunta. Si la voluntad de Dios está en la Escritura, y bueno, es evidente cuando dice sed llenos, como un imperativo en Efesios 5, Colosenses 3, la necesidad de abundar en la palabra. Si es nuestra responsabilidad, ¿por qué Pablo ora a Dios porque seamos llenos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque para ir a la palabra hay que tener un deseo que no es natural. Lo único que produce un deseo de venir a este libro y escudriñarlo como un minero para encontrar los tesoros, las riquezas de Cristo, lo único que motiva eso es la obra del Espíritu de Dios. Entonces Pablo dice, yo pido que ustedes sean llenos porque en ustedes tiene que haber un deseo que no les va a salir de adentro de su naturaleza. El Espíritu de Dios tiene que ponerlo. Hay un deseo, una necesidad. Entonces yo podría obligarle a usted a que vaya al texto, pero nosotros no podemos ir al texto por una obligación. Nosotros tenemos que ir al texto porque deseamos ir al texto.
Pastor, yo no deseo ir al texto. Bueno, ya sabe cómo tiene que orar. Ore para que Dios, si es que usted tiene el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios le dé ese deseo. Si es que usted lo tiene. Por eso Pablo clama al Padre, porque es un deseo no natural. Eso no nace en la mente perversa del hombre. Cuando el hombre piensa en leer la Biblia, naturalmente dice, qué pereza, tengo que estudiar. Tengo que sacar un lápiz, tengo que sacar un cuaderno, tengo que analizar el texto. ¿Cuánto tiempo voy a sacar en eso? No, hombre, mucho tiempo. Así piensa el hombre carnal, el hombre sin Cristo. Pero aquel hombre que está saturado por el Espíritu de Dios tiene un deseo de ir a las palabras de Dios. Y he allí por qué Pablo ora de esta forma. En Juan, no lo busque, capítulo 16, verso 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, todo lo que hacemos en nuestra congregación debe ser impulsado, debe ser estimulado, debe ser provocado por la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Pudiese ser que muchos sirvan y hagan cosas y su motivación está muy lejos de una obra sobrenatural del Espíritu. El Espíritu de Dios nos hace hacer lo que hacemos y no puede haber un deseo por la palabra si no es por medio del Espíritu. Y Pablo, ¿por qué ora así? Porque los gnósticos venían con conocimientos intuitivos. Ellos ponían en riesgo la enseñanza del Evangelio y era necesario que los creyentes de Colosa, los de la Odisea y los de Hierápolis estuvieran saturados hasta el tope, hasta arriba del conocimiento de la voluntad de Dios. Los gnósticos apelaban a que su entendimiento y conocimiento, ya sé que lo mencioné, pero quiero que lo refresque, venía por la intuición y no por la vía de la razón. Pero entonces el creyente, ¿cómo adquiere el conocimiento? ¿Por la vía de la intuición o la vía de la razón? Bueno, ya vimos que no por la intuición. Entonces, ¿por cuál? Por la razón. No, sabe, usted está pretendiendo racionalizar todo lo que el texto nos dice a nosotros. Dice la palabra, no lo busque y se lo leo, en Efesios capítulo 1. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, hablándole a la iglesia de Éfeso, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vean qué lindo, igual que Colosenses. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hermano, la capacidad cognitiva que el Espíritu de Dios alumbra es la misma capacidad cognitiva que Dios creó desde el inicio. Dios nos creó con una capacidad cognitiva, con una capacidad de entender. Dios nos creó así, pero nuestro entendimiento por el pecado está todo torcido, está perdido. Está torcido, está perverso nuestro entendimiento, pero el Evangelio le da luz a nuestro entendimiento. Y a través de la obra sobrenatural del Espíritu, nosotros tenemos el entendimiento. Por la obra del Espíritu, Él alumbró nuestro entendimiento. Entonces, esto no es un tema de intuiciones, hermano. El Evangelio y la vida de la iglesia no se sostiene a base de intuiciones. No es siento, yo estoy sintiendo. Bueno, ¿qué dice el texto? ¿Qué dicen las palabras de Dios? Pablo dice, es necesario que se llenen hasta el tope del conocimiento de lo que Dios quiere que ustedes hagan. Entonces, si nosotros estamos yendo hasta el tope, si estamos saturados hasta arriba, ¿cómo nos ponemos en esas cosas? Así como por intuición, como los gnósticos.
El conocimiento de Dios viene a través de la Escritura, hermano. Y hoy este mismo espíritu satánico se ha metido en muchas iglesias. Y a punta de intuiciones se dan movimientos proféticos y un montón de aberraciones que atentan contra la verdad de Dios. Los gnósticos querían hacer eso. Y el apóstol les dice: llénense. Yo pido que se llenen de ese conocimiento, que se saturen. Ahora usted dirá: pastor, pero, ok, yo tengo que conocer a Dios. Está bien, yo tengo que conocer a Dios. Entonces, usted dice que a través de la palabra, ¿está seguro, pastor, que yo conozco a Cristo, a Dios, a través de la palabra? No lo busque y se lo leo. Efesios 3. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Verso 4, leyendo, lo cual podéis entender. Efesios 3, 4, leyendo. Lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, dice Pablo, en el misterio de Cristo. Pastor, pero es que a mí no me gusta leer. El mismo Espíritu, hermano, vamos a ver esto. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos y que le dio la vida, el mismo Espíritu que me sacó a mí de los muertos y me dio la vista, el mismo Espíritu que me convenció de la verdad. Resulta que ese Espíritu no tiene la capacidad de llevarlo a usted a hacer una lectura. Lo que pasa es que no vivimos saturados del conocimiento de Dios. Entonces no sabemos ni siquiera qué es lo que Dios quiere. No sabemos ni siquiera si Dios quiere que yo vaya al texto a conocer la verdad de Cristo en él. Como no conocemos la voluntad de Dios, conocemos más lo que sentimos, lo que deseamos. Se me pone la carne de gallina a mí con esta canción. Entonces, como eso es más fuerte, como no hay conocimiento, entonces no se sabe ni para dónde agarrar. El decir no me gusta leer no es más que el producto de una carencia, de una obra sobrenatural en el corazón de un hombre o una mujer que le produzca un deseo por correr a la verdad de Cristo. Esta es una mina y en ella encontramos los tesoros de Cristo. No pretenda usted a través de una preferencia personal poner en cuestionamiento la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. No pretenda eso. Entonces el texto dice en el verso 9: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. Ok, entonces, llenos hasta el tope, conociendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, tenemos nosotros la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestra conciencia bien informada. Entonces esa sabiduría nos hará vivir con inteligencia, tomando decisiones constantemente que le den gloria a Dios y que honren el Evangelio en el cual decimos creer. Una comprensión dada por el Espíritu de Dios en todo momento. Esto me guiará todos los días a vivir de manera en la que Dios quiere que viva. El Espíritu Santo, hermano, trabaja en nosotros. Vamos a ver. Yo entiendo, hermano, que estamos cantando alabanzas y a mí se me pone la carne de gallina con ciertos cantos. Y yo puedo llorar con ciertos cantos. Pero el fin de la obra del Espíritu Santo no es que ni se me ponga la carne de gallina, ni que derrame unas cuantas lágrimas. Ese no es el fin. Y aquí es donde ponemos el dedo en la herida.
el fin del Espíritu Santo es que cambiemos nuestra manera de vivir. Ese es el fin. Yo debo cambiar mi manera de vivir. Si yo estoy saturado del conocimiento de Dios, yo vivo en sabiduría, en inteligencia espiritual. Yo sé decidir, sé moverme todos los días. Y vuelvo a la ilustración. No voy a necesitar que siempre esté el pastor, el maestro conmigo. El Espíritu de Dios está en mí también. Y yo puedo ir a la palabra, ser lleno de su voluntad para tener una vida piadosa que refleje el carácter de Cristo y me lleve a tomar decisiones sabias con toda inteligencia espiritual. La conciencia, hermano, bien informada de la palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu de Dios usa para que vivamos para Él. Hermano, aquí está el conocimiento de Cristo. Corra a Él. Corra. Pida a Dios que a través de su Espíritu le genere ese deseo si usted no lo tiene. Verso 10. Porque viene el motivo por el cual Pablo pide. Pablo dice, ok, yo quiero que se llenen, que conozcan hasta la coronilla, que estén llenos, que estén saturados hasta el tope de la taza, que estén full del conocimiento de la voluntad de Dios, viviendo sabiamente, viviendo inteligentemente a través de la obra del Espíritu, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una persona no puede vivir agradándole al Señor en todo, andando como es digno, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento, si no está siendo lleno del Espíritu de Dios, de las palabras de Dios, de la voluntad de Dios. La única forma de vivir, como dice el verso 10, es siendo llenos, saturados del conocimiento de la voluntad. Entonces, ¿cómo me muestra Joan que está saturado del conocimiento de Dios? ¿Cuál es la mayor muestra que él me puede dar? ¿Un desplome de conceptos, de definiciones o su forma de vida? Pero, no estoy anulando el estudio. El estudio es parte para llegar al conocimiento. Entonces, la evidencia de que alguien está creciendo en el conocimiento de Dios es su forma de vida. Y no puede llegar a esa forma de vida si no profundiza en el conocimiento. ¿Sí están conmigo? Di, pastor, pero yo me quedé en el amor de los versos del 1 al 9. Yo estoy trabajando con el amor. Recuerde que el Espíritu de Dios está en su corazón si usted ha nacido de nuevo. El resultado del conocimiento será una profunda obediencia a la voluntad de Dios. No es una cabeza informada, es una obediencia plena a la voluntad de Dios. Yo, hermanos, ustedes, los que me conocen saben, y se lo digo a los hermanos, yo amo estudiar, amo leer, amo aprender, pero yo sé que todo ese conocimiento no es lo que evidencia que estoy siendo saturado del conocimiento de la voluntad de Dios. No es eso. Es mi vida. Es qué tanto conozco de las cosas del mundo y qué tanto conozco de las cosas de Dios. Pero por su gracia conozco de las cosas de Dios, entonces puedo decidir bien en esto. Pero muchos toman malas decisiones, pésimas, horribles decisiones, viven de la manera en la que les da la gana porque no conocen la voluntad de Dios. Ese es el problema hoy. Cuando somos llenos del conocimiento, nuestra conducta es totalmente dominada por la voluntad de Dios. Hermanos, cuando nosotros crecemos en este conocimiento, nuestra conducta es dominada por la voluntad de Dios. Y esta frase yo quiero que usted se la grabe en su corazón, en su mente. Grábese esta frase que voy a decir. El cristiano no puede caminar en base a lo que no conoce. O sea, si usted no corre
al conocimiento de Dios por la obra del Espíritu, usted nunca podrá caminar conforme a lo que Dios quiere. No podrá, no va a poder. Intente y siga corriendo, hermano. Es como correr en una banda en un gimnasio. Usted nunca va a avanzar. Y se esfuerza y suda y le sigue dando, pero no avanzó. No avanza. El cristiano no conoce de manera intuitiva. El cristiano no anula la razón. Muchos dicen que el cristianismo es un suicidio intelectual, un asesinato a nuestro cerebro, y no es así. Nuestra capacidad cognitiva es iluminada con el Espíritu de Dios y logramos tener una fe razonable que se explica con el texto y la palabra de Dios, que está por encima del conocimiento que los gnósticos pueden tener a través de las cosas hechas y la verdad oculta y lo que ellos decían que se mueve. Cuando ellos sienten, ellos decían, los gnósticos dicen que ellos pueden ver la verdad inmaterial y pueden conocer ese mundo místico. No, hermano, el creyente no es así. El creyente tiene un conocimiento, un intelecto que es iluminado de manera sobrenatural para comprender cuál es el Dios que lo ha transformado. Nosotros conocemos esto, hermanos. Ahora usted dirá, los que carga a los cristianos, eran así muy cargas, qué lindo, hay que aplaudirle. No, lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia, sin merecerlo. Por gracia ha sido. Ahora, yo dije hace un rato que muchos le dan importancia a la ignorancia. Muchos colocan la ignorancia en un papel o le dan una importancia a la ignorancia indirectamente. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Muchos se llenan de cosas por hacer en la iglesia como un sustituto al conocimiento. Pastor, yo sé que yo no estoy profundizando en la palabra, yo sé que no estoy entrando, pero yo estoy sirviendo. Yo sirvo, hermano. Yo estoy sirviendo. Sirva, pero usted tiene que ser lleno del conocimiento. Entonces se fortalecen su argumento poniéndole un parche de servicio al conocimiento que deben adquirir. Entonces le dan importancia a la ignorancia. No importa en el área que usted sirva aquí, no importa cuál sea, usted debe ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Debe ser lleno del conocimiento, sin importar en qué sirva. Debe ser lleno. Y nosotros no podemos caer en ese error. Ahora, este es un caso, pero en el peor de los casos, este es el peor, vean, el que voy a mencionar. Este es un caso, personas que hacen esto, pero hay otro caso peor. En el peor de los casos, la experiencia personal viene a ser la fuente de conocimiento. Y todas sus vivencias son exaltadas por encima de la palabra. Pastor, yo no estudio mucho la Biblia, pero vieras, pastor, que cuando yo me levanto en las mañanas, yo siento a Dios y yo siento algo tan lindo. Y está bien, siga sintiendo a Dios, siga sintiendo tan lindo, sienta todo eso, pero usted tiene que ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, no hay quite, hermano. O sea, esta bala ninguno nos la quitamos. Este tiro no hay forma de que lo capiemos. Todos nosotros debemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pastor, pero yo pensé que sirviéndole era suficiente. Pues aquí está la respuesta hoy. Pablo oraba para que los colosenses conocieran el Dios de la Biblia y así su conducta fuera intachable según la voluntad de Dios. Pablo oró por esto. La iglesia, hermano, debe conocer la voluntad de Dios, más que lo que sabe de las cosas del mundo. Vean, hermanos, hay personas en el tema del fútbol, y pongo el tema del fútbol porque este país es idólatra al fútbol. Hay personas que saben cuáles fueron los campeones en los mundiales desde el 1950 hasta el 2022.
¿Saben cuál fue el goleador principal de esos mundiales? ¿Saben cuáles fueron los equipos que llegaron a cuartos de final, semifinales y finales? Personas en la iglesia se lo saben y no saben quién es Cristo. Y no tienen conocimiento de lo que Dios quiere que ellos hagan. ¿Se saben de memoria la serie que salió hace poco en el Netflix? ¿Están al día con las noticias? Hermano, vea, hay gente, hermano, que usted le dice, ¿usted sabe cómo está la situación actual hoy? Hermano, y deberían de estar trabajando en los canales de televisión. Le hacen un reporte a usted informativo y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo está pasando tanta cosa? Me impacta más oír a las personas que ver las noticias en Facebook, porque se las saben. Pero mi pregunta es, ¿conocerán de la misma forma las buenas nuevas que están aquí escritas? ¿Conocerán al Dios que nos ha dado esas buenas nuevas? ¿Cuánto conocemos a Dios? Y Pablo está orando y él dice, yo pido que sean llenos, saturados, para que puedan vivir como Dios quiere que vivan. Si no son saturados y llenos, no van a poder vivir agradándole al Señor. Pastor, usted está diciendo entonces, yo no he profundizado. Usted está diciendo que yo no estoy agradando al Señor. Bueno, Pablo dice que para poder agradar al Señor hay que estar lleno del conocimiento de su voluntad. Hermano, si usted quiere agradarle a su esposa, ¿usted qué hace con su esposa? Si a su esposa le gustan las rosas rojas, usted no le va a llevar unas margaritas, unos tulipanes. ¿Por qué? Porque usted quiere agradar a su esposa, pero usted sabe que a su esposa le gustan las rosas rojas. La pregunta es, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabe cuál es la voluntad? Para poder agradarle a Él. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Usted lo sabe? Entonces, ¿cómo vivimos nosotros el cristianismo? Si no sabemos qué es lo que Él quiere de nosotros, tenemos que llenarnos del conocimiento de Él. Con una vida de oración, con una vida de palabra. Algo que vimos también en la epístola a los Colosenses, y con esto ya cierro, es que el Evangelio los había transformado, pero aún no eran llenos del conocimiento. Y el Evangelio nos da a nosotros vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero la vida eterna que Él nos ha dado tiene un propósito, y es conocerlo a Él progresivamente. Debemos conocerlo progresivamente. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Cuando Jesús ora por los discípulos, Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Por eso, una de las promesas eternas del Evangelio es que un día le veremos tal como Él es. Hermano, la cúspide, el éxtasis de nuestra vida eterna, la cima de nuestra vida eterna es conocerlo a Él tal como Él es. Entonces, en el momento en el que el Evangelio cambia nuestra vida, nosotros somos resucitados de muerte a vida, y Él nos lleva en un camino de conocimiento de Él. Y hoy nosotros lo escuchamos, pero un día lo vamos a ver. Entonces, si Él opera en nosotros, somos como la luz de la aurora, que va en aumento, conociéndolo a Él, y hasta que el día es perfecto. ¿Por qué el día va a ser perfecto? Porque lo veremos como Él es. Porque estaremos con Él. Y ese es el Evangelio. El Evangelio nos ha transformado para llegar a encontrarnos con Él eternamente. Hoy le conocemos y crecemos en el conocimiento de Dios. No perecemos por falta de conocimiento, sino que somos como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que un día le veremos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece?